compartir, Padre, el mensaje no solamente con palabras, sino con acciones. Tu santa bendición, que tu fortuna celestial abrace a cada uno de los participantes, las familias que tienen ellos, del lado materno y paterno, y también a aquellos que se conectan con nosotros del mundo espiritual. Gracias, Padre, porque la misión de los padres verdaderos tiene futuro, tiene esperanza en este país y en Latinoamérica, en América totalmente. Gracias a la herencia celestial, Padre, y los puentes que tenemos que llegar a ser, y lo somos, podamos ampliar la vía férrea para que otras personas cursen el camino que han abierto los padres verdaderos. Queremos que se abran para que nuestro país participe también de la victoria celestial, Padre. Nuestra sociedad, nuestra nación, nuestras naciones, Padre, nuestras familias, todo el entorno que nos rodea, Padre. Y podamos siempre ser personas que podamos entregar cada final de cada día un reporte de alegría hacia ti. Habrán días que serán difíciles, sin embargo, con nuestras capacidades, pero tenemos al Espíritu Santo en tierra, en el mundo físico. Tenemos al Padre verdadero en el mundo espiritual. Como dice la Biblia, tú creaste el cielo y la tierra. Ahora estamos viviendo ese cielo y esa tierra. Agradezco, Padre, esta participación y a los participantes de este segundo día de seminario. Oro con gratitud. Oro en nombre de todos. Oro en nombre de mi familia, de Jimmy y Eugenia Úbeda, una familia bendecida central, Ayo. Yu. Muchas gracias, señor Jimmy, por esa oración inspiradora. Y bueno, nuevamente bienvenidos al segundo día. Hoy vamos a ver, a asistir a la conferencia de los principios de la creación. Ayer fue la introducción, ¿verdad? Y esperemos que podamos sacar un buen provecho de este alimento que vamos a recibir hoy, que Dios nos ha preparado a través del conferencista que nos estará impartiendo hoy, nuestro hermano Rodolfo Ramos, quien le damos una cordial bienvenida. Gracias, Adelante, Isaí. Rodolfo. Sí, muchísimas gracias, Isaí. Gracias por tu presentación. Gracias, señor Jimmy, por esa oración grandiosa. Y gracias, hermanos y hermanas, por unirse el día de hoy. Gracias, señor Jairo, por conectarse, ¿verdad? Está desde en Gales, ¿verdad? Es de madrugada ya, pero él estaba conectado, asistiendo al servicio del principio divino el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, señor Jairo. Mi hermano, vamos a comenzar la conferencia del día de hoy. Hoy toca los principios de la creación, me tocó a mí como conferencista, entonces voy a compartir pantalla para que iniciemos esta conferencia. Vamos a estudiar los principios de la creación y es la primera conferencia que habla sobre el ideal de Dios. Recuerdan que el principio divino, dijimos, consta de tres partes fundamentales y la primera parte dijimos que habla sobre el ideal. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos creó a cada uno de nosotros? ¿Para qué nacemos? ¿Para qué existimos, verdad? Y vamos a estudiar entonces los principios de la creación para determinar o para dar a conocer, ¿verdad? El propósito de nuestras vidas, la razón por la cual fuimos creados, qué es lo que nosotros tenemos que cumplir mientras tenemos vida física aquí en la tierra. Y para ello vamos a ir estudiando ciertos principios que Dios ha establecido en la creación. Y uno de los principios es la ley de causa y efecto, que nos va a ayudar a entender sobre Dios. ¿Por qué necesitaríamos nosotros conocer a Dios, entender cómo es Dios? Porque así nosotros vamos a deducir por qué Dios necesitó crear, por qué Dios necesitó un objeto o crear a sus hijos o tener a sus hijos. ¿Por qué Dios necesitó? ¿Cuál era la necesidad de Dios? ¿Qué Dios quería experimentar? Entonces vamos a deducir también ahí el propósito de nuestra existencia. Por eso tenemos que conocer bien a Dios, conocerlo bien y así conocer a Dios vamos a entender mucho más el plan que Él tenía para nosotros.
Y para conocer a Dios, vamos a estudiar este principio. Es un principio importante que es la ley de causa y efecto, que es muy simple. Dice que todo efecto proviene de una causa. Y dice este principio que estudiando el efecto, nosotros podemos llegar a conocer la causa. Y aunque esa causa sea invisible, eso no importa, porque a través del efecto nosotros podemos conocer la causa. Eso es lo que dice este principio. Y hay muchos ejemplos. Vemos el ejemplo de el movimiento, la fuerza y el movimiento. Nosotros cuando un objeto se cae al suelo vemos un movimiento, ¿verdad? Vemos que el objeto se cae al suelo, pero ese movimiento lo produce una fuerza, que es la fuerza de gravedad. Por la gravedad todos los objetos se caen al suelo. Eso sin duda alguna, ¿verdad? Todos sabemos. Entonces nosotros vemos el efecto, pero la causa, ¿qué es? Es la gravedad. Y la gravedad es invisible. No podemos ver, nadie puede ver la gravedad, es invisible, solo podemos ver el efecto que produce. Y pero eso no nos impide a conocerla. El hecho de que la gravedad sea invisible, nunca nadie la ha visto, ningún científico, nadie. Pero todos los científicos, todas las personas saben y conocen de la existencia de la gravedad, que existe ese principio de atracción, ¿verdad? Entre los cuerpos, entre las masas. Entonces, ese es un principio universal. Y aunque nunca nadie ha visto, aunque sea invisible, no dudamos de su existencia. ¿Por qué? Porque podemos ver su efecto. Nadie dudaría de la existencia de la gravedad, ¿verdad? Nadie pondría en tela de duda decir, no, yo no creo que la gravedad exista, porque no la miro. Pero ¿cómo va a decir eso si están viendo su efecto? Sos, incluso eh, vivís constantemente atrapado en fuerza de gravedad, la Tierra, nosotros, nuestro peso, ¿verdad? Está siempre, nuestro cuerpo siempre está siendo atraído hacia la Tierra. Entonces nadie dudaría de que existe la gravedad solo por el simple hecho de que no la veo, que sea invisible. Entonces el hecho de que sea invisible es un argumento muy flojito, ¿verdad? Muy flojito, porque hay muchísimas evidencias de que la gravedad sí causa efectos, sí causa efectos. Entonces, de la misma manera, el hecho que Dios sea invisible, ¿verdad? Que no lo podamos ver con nuestros ojos físicos, no quiere decir que no exista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos ver el efecto de Dios en toda la creación. Podemos ver a Dios en en los animales, podemos ver a Dios en las plantas, podemos ver a Dios en la armonía que existe entre diferentes especies de la naturaleza. Podemos ver a Dios en el mismo ser humano, el mismo cuerpo humano es una máquina increíble, ¿verdad? Que los científicos muchas veces incluso todavía nos explican cómo la maravilla, por ejemplo, del ADN, que es tan complejo, ¿verdad? Que es la posibilidad de que algo tan complejo se haya creado de la nada. Es algo irracional pensar en eso, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios, vemos la mano de Dios en todas las cosas de la creación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir que solo porque no vemos a Dios, entonces no existe, solo porque no lo puedo ver con mis ojos? Bueno, la persona que diga eso es sería tan tonta como la persona que diga que no cree en la gravedad solo porque no la ve, pero si vive constantemente bajo el efecto de la gravedad, ¿verdad? Entonces, es similar comparación, ¿verdad? Y más vamos a estudiar la creación. ¿Por qué? Porque la creación está en la posición de efecto. Y Dios es el artista. Dios viene siendo como el artista, ¿verdad? Cuando un artista pinta un cuadro, nosotros no conocemos nada del artista, pero a través del cuadro, de su pintura, de su obra, podemos conocerlo más. A pesar de que ese artista ya tal vez ya haya muerto hace muchos años, pero podemos conocerlo a través de sus obras, qué estilo le gustaba a él pintar, con qué colores usaba, cuál era el estilo de él, qué temas le gustaban, etcétera. Entonces, ese mismo principio, que es un principio científico, lo aplicamos para Dios, para conocer a Dios. Entonces, vamos a estudiar el cosmos, a la creación entera, para poder conocer a Dios, porque la creación, repito, está en la posición de efecto y Dios es la causa. A Dios fue el que creó todas las cosas, Dios nos creó a nosotros, los animales, etcétera, el macrocosmos. Entonces, si aplicamos este principio, que es un principio científico, no tendría por qué fallar, ¿verdad? No tendría por qué ser
diferente en este aspecto. Y no solamente lo vamos a estudiar científicamente, vamos a probar científicamente la existencia de Dios, sino también que la Biblia también, la religión afirma esto que estamos diciendo. En Romanos 1:20 podemos ver el apóstol Pablo que menciona que la invisibilidad de Dios, su eterno poder y deidad se ponen claramente de manifiesto a la inteligencia del hombre a través de las obras hechas, o sea, a través de la creación. Entonces, todo el poder de Dios, su deidad, su divinidad, lo podemos encontrar a través de las cosas hechas. Y es lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? A través del efecto podemos conocer la causa. A través de la creación podemos conocer a Dios, que es la causa. Entonces, conociendo esto, vamos a estudiar la creación para conocer más sobre Dios. Y la creación está constituida de 6 entidades principales, que son los 3 grandes reinos que existen, ¿verdad? El reino mineral, que está constituido de moléculas, átomos y partículas. El reino vegetal, que son las plantas. Y el reino animal, que ahí está incluido, ¿verdad? El ser humano y el reino animal, los demás animales. Y el ser humano como la entidad superior a todas las demás cosas de la creación. Entonces aquí en estas 6 entidades no está constituido todo, ahí no hay nada más aparte de eso. Entonces vamos a ver qué cosas en común o qué podemos aprender de todas las cosas de la creación, qué tienen en común, qué podemos sacar ahí, ¿verdad? Esta pequeña parte de la conferencia es un poquito técnica, ¿verdad? Pero un poquito como estudiar ciencias naturales, ¿verdad? En la escuela, donde vemos estas cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, el principio divino nos explica que existen las características duales en toda la creación. O sea, toda la creación está constituida por características duales. Por ejemplo, así como en la diapositiva, masculinidad y feminidad. Esa es una característica dual que se repite en todas las cosas de la creación, sin falta. Todas las cosas de la creación, así como el ser humano, poseen una característica masculina y femenina. En el ser humano, el varón y la mujer. En el reino animal, macho y hembra. En el reino vegetal, estambre y pistilo. En las moléculas, catión y anión. En los átomos, electropositividad, electronegatividad. Y en las partículas, hay partículas que se llaman protón con carga positiva y electrón con carga negativa. Entonces, toda la creación posee esta característica. Qué curioso, ¿verdad? Que todo, no hay nada que se escape de poseer esta característica de masculinidad o feminidad o positividad y negatividad. ¿Y por qué Dios habrá creado esta característica? Dios creó esto para que ellos tengan la tendencia a unirse nuevamente y así formar un solo ser. Porque sin duda alguna existe atracción entre hombre y mujer, ¿verdad? Entre macho y hembra, este estambre y pitilo. También los protones tienen la tendencia a unirse con los electrones y así sucesivamente, ¿verdad? El positivo con el negativo se atraen, ¿verdad? Como cuando tenemos un imán, ¿verdad? Si nosotros juntamos los dos lados del imán, que son diferentes, ¿verdad? Positivo y negativo, se pegan, ¿verdad? Pero si juntamos los dos lados del imán, que son carga positiva, se repelen, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo claro de que lo positivo y lo negativo, o sea, la masculinidad y la feminidad, Dios la creó para que exista esa unión y formen un solo ser. En el caso del ser humano, Dios creó al hombre y la mujer, ¿para qué? Para que se unan y formen, ¿qué? Una familia, ¿verdad? Entonces ya la familia estaba ideada por Dios desde antes de que el ser humano existiera, ¿verdad? En la mente de Dios existía la familia, solamente creó al hombre y la mujer, masculino y femenino, para que ellos pudieran unirse y formar una familia, que es el ideal por el cual Dios creó las cosas. Entonces no podemos escaparnos de esta dualidad, porque es una dualidad, característica dual universal. Existe en todo el universo y Dios lo creó de esa manera para fomentar la unión entre hombre y mujer. Y así como el imán, ¿verdad? Se une, positivo y positivo se repelen, así también ocurre con todas las demás cosas, ¿verdad? De la creación. Y lo que vaya aparte o fuera de ese principio, ahora está mal. Está mal lo que esté, eh, ya sabemos, ¿verdad? Nosotros lo que podemos encontrar en la sociedad
donde ya ahora existen y aprueban casamiento entre hombre y hombre, mujer con mujer, cosas que no tienen ningún fundamento, ninguna base, ¿verdad? En toda la creación. Están en contra de las leyes universales. No es que uno esté en contra de que no sean felices, ¿verdad? Sino que ellos mismos están en contra del universo entero, del universo, ¿verdad? Entonces, es algo que nos da para pensar mucho, ¿verdad? Es un tema muy amplio, pero hay que seguir. Bien, esa es una característica. Ahora, la otra característica que vemos en común, según el principio divino nos habla, es la característica de carácter interno y forma externa. Entonces, eh, ese carácter interno y forma externa, en el ser humano podemos ver un ejemplo que es el ejemplo de la mente y el cuerpo. El principio divino dice que el carácter interno es invisible y la forma externa es visible. Y también dice el principio divino que el carácter interno se manifiesta a través de la forma externa. Y eso así es, ¿verdad? Nosotros podemos ver nuestra mente, no podemos ver nuestra mente, perdón. Nadie puede ver la mente de las demás personas, pero eh, podemos saber qué pueden estar pensando, qué pueden estar sintiendo en sus mentes a través de sus expresiones en su cuerpo. Si una persona está triste, podemos verle su rostro, ¿verdad? Si una persona está alegre, también podemos ver sus expresiones, etcétera. Entonces, a través de su forma externa conocemos su carácter interno. Y esto es importante porque también ese mismo principio eh, se aplica a todas las demás cosas, ¿verdad? El reino animal también. Los animales poseen una mente y un instinto que se manifiesta a través de su cuerpo. El reino vegetal también posee una mente vegetal que también se pone de manifiesto a través de su cuerpo. Y pues son diferentes niveles, ¿verdad? El reino vegetal tiene un cierto nivel, ¿verdad? De intelecto, emoción y voluntad que lo manifiesta a través de su cuerpo. Y así el reino animal también, los animales también. Entonces los animales tienen un nivel superior, muchísimo superior a las plantas, porque podemos ver que los animales son más expresivos, ¿verdad? Por ejemplo, el perro. Podemos ver que el perro expresa ciertas emociones, ciertos enojos, etcétera. En cambio, una planta no podemos decir si una planta está alegre o está triste, ¿verdad? Simplemente la vemos ahí. Pero han habido experimentos que se han hecho en donde demuestra que las plantas tienen cierto eh, ser interior, ¿verdad? Cierto eh, conocimiento, o sea, mente interna, carácter interno, es la palabra, ¿verdad? Ideal, que a ella les ayuda a, por ejemplo, cuando las plantas necesitan hacer fotosíntesis, ellas buscan los rayos del sol de alguna manera, y si hay un obstáculo que le impide buscar el recibir rayos del sol, ellas doblan el tallo o, ¿verdad? Vemos que las ramas se doblan, etcétera. Entonces, si fuera un ser irracional, ¿verdad? Porque no solamente crece y como no hay luz, pues se muere, ¿verdad? Pero no, ellos buscan la luz del sol. Entonces podemos ver que ellos tienen cierto carácter interno, muy pequeño, por supuesto, pero hay una esencia pequeña ahí que les ayuda a ellos sobrevivir. Y bueno, y las moléculas, átomos y partículas en el reino mineral poseen algo que se llama naturaleza directiva inherente, que es una naturaleza que les impulsa a ellas a unirse con otras moléculas, a los átomos les ayuda a unirse con otros átomos y a las partículas les ayuda a unirse con otras partículas. ¿Para qué? Para formar una entidad superior, porque las partículas y los átomos y las moléculas, ellos se unen por su propia cuenta, ¿verdad? Podemos decir, sí, por la fuerza de la naturaleza, sí, pero eso es lo que se llama naturaleza directiva inherente, que esa naturaleza que ya está en ellas, que les impulsa a unirse con otras moléculas, con otros átomos, con otras partículas, para formar una entidad superior, ya sea una sustancia o un cuerpo, etcétera. Y ahí podemos ver también en esa gráfica que el cuerpo de las moléculas está constituido de átomos. Eso lo descubrió la ciencia. Los átomos están constituidos de partículas y las partículas, recientemente también la ciencia descubrió que está constituido de algo que no es materia, sino que es algo que viene antes de la materia, que es la energía. O sea que todo el universo en sí
Nosotros, todo lo que existe está constituido de energía. Es algo que no es materia, la energía es invisible, ¿verdad? No se puede ver, pero esa energía eh, produce la materia. Entonces, ya con esto, con este estudio que hemos hecho de toda la creación, podemos tomar a ciertas conclusiones y conocer más a Dios, porque dijimos que esta es la causa. Perdón, dijimos que este es el efecto, perdón. Ese es el efecto, ¿verdad? La creación. Entonces, Dios, como el ser causal, como siendo la causa, también posee estas características duales también. Entonces, quiere decir que Dios también posee carácter interno, forma externa, o sea que Dios también posee una mente y un cuerpo, y Dios también eh, tiene masculinidad, feminidad, o sea, Dios también tiene las características de un hombre y una mujer, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es Padre, Padre celestial, y también es Madre, Madre celestial, porque durante miles de años, ¿verdad? Siempre se ha tenido el concepto de que Dios es un ser masculino, pero a través del principio divino revelamos ahora de que en realidad Dios sí tiene características masculinas, pero también tiene características femeninas. O sea que Dios tiene características de padre, pero también Dios tiene características de madre, madre celestial. Por eso nosotros en la Iglesia de Unificación, Movimiento de Unificación, le llamamos padres celestiales, ¿verdad? Así exaltando sus dos características, su característica masculina y femenina. Y eso no solamente podemos decir que lo deducimos a través de la ciencia, sino que también la religión afirma lo mismo. O sea, la Biblia eso dice también. En Génesis 1:27 dice, y Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, a imagen de Dios. Entonces, eh, claramente, ¿verdad? La imagen de Dios, la imagen completa de Dios es la unión de un hombre y una mujer. O sea, la familia es la imagen completa de Dios. Un hombre solo es solamente la imagen masculina, la parte masculina de Dios reflejaría, y una mujer sola también reflejaría solamente la parte femenina de Dios, pero Dios se quiere ver reflejado completamente a través de la unión de un hombre y una mujer, o sea, de la familia, ¿verdad? Entonces podemos decir que Dios es, tiene esas características, ¿verdad? De padre y madre, padres celestiales. Y bueno, de ahí es donde viene ese término, ¿verdad? Padres celestiales, por esa razón. Y Dios también posee una mente y un cuerpo, ¿verdad? La mente de Dios está constituida de amor, bondad, belleza, alegría, todos los buenos atributos que podemos conocer, verdad, orden, ley, principios. ¿Y el cuerpo de Dios de qué está constituido? Bueno, sabemos que todas esas cosas, como el amor, la verdad, la bondad, aparecen en la creación, existen, ¿verdad? En la creación. O sea, aparecen en nuestro mundo, ya sea a través de nosotros, a través de los seres creados, ¿verdad? Hay armonía, hay belleza en la creación. Entonces, esos atributos que son invisibles de Dios aparecen en toda la creación. Entonces, como habíamos dicho antes, recuerdan, el principio divino dice que el carácter interno se manifiesta a través de la forma externa. Entonces, esos atributos de Dios se manifiestan en la creación, quiere decir que la forma externa vendría siendo la creación entera, o sea, la energía, porque la creación está constituida de energía. O sea, todas las cosas están constituidas de energía. Entonces, esa energía, eso que no es materia, eso vendría siendo como la forma externa de Dios, o sea, el cuerpo de Dios. Porque esa energía lleva una dirección, lleva un propósito claro de formar partículas, las partículas se unen para formar átomos, los átomos se unen para formar moléculas, las moléculas se unen para formar el reino animal, vegetal y finalmente el ser humano. Entonces lleva una dirección clara, no es una energía sin propósito, una energía perdida en el universo que no tiene ninguna dirección, ¿verdad? Sino que hay una mente, un carácter interno, una mente universal que le da dirección a esa energía para formar las partículas, átomos y moléculas que constituyen el universo como lo conocemos. O sea que en realidad podemos deducir a través de esta parte aquí del principio divino que la existencia que Dios existe realmente, porque no es posible que esa energía
que es la energía que constituye el universo, se ordene por sí misma, ¿verdad? Y cree la armonía que conocemos. ¿Verdad? ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a creer que va caminando, ¿verdad? En un desierto, se perdieron en un desierto y van caminando y de pronto se encuentran una escultura tallada, así, unos ojos, una boca, etcétera? O sea, una escultura bien, bien bonita. Automáticamente ustedes piensan que alguien la hizo, ¿verdad? Que hubo una mente detrás de esa obra y que la diseñó y que la talló, etcétera. O sea, que hubo una mente que trabajó para darle forma a eso. Entonces, nadie estaría dispuesto a pensar que esa obra de arte que se encontraron ahí tirada en la calle se creó por sí sola o al azar, o los átomos cayeron, casualmente cayeron los átomos en el lugar indicado para formar la obra tan bonita, ¿verdad? O esa estatua bonita que nosotros nos encontramos. Nadie estaría dispuesto a pensar que eso, ¿verdad? Automáticamente nuestra lógica, nuestra razón, nuestra inteligencia nos diría que hubo una mente que talló esa obra, que pensó en esa obra y que pudo darle forma. Entonces, es igual, ¿verdad? No podemos pensar que el universo entero, con toda su armonía, con toda su complejidad, con todas sus maravillas que existen en la creación, pudo simple y sencillamente pensarse por sí solo al azar, ¿verdad? Eso es algo ilógico, ¿verdad? Por eso siempre digo yo que ahora eh, los ateos necesitan tener más fe que los creyentes, ¿verdad? Una persona que me diga que es ateo quiere decir que para mí, pues, tiene mucha fe, ¿verdad? Porque creer que todo es al azar requiere más fe, requiere tener más fe que creer que realmente hay un Dios que creó todo. O sea, exige tener más fe en realidad, pensar eh, que todo fue hecho al azar y que no existe Dios. Eso se requiere tener muchísima más fe. Entonces, incluso las mentes más brillantes, ¿verdad? Siempre sabiamente han pensado que Dios realmente existe, ¿verdad? Entonces no podemos, eh, muchísimo menos nosotros dudarlo, ¿verdad? Que hemos tenido experiencia con Dios directamente. Entonces, hermanos, con esta parte concluimos, ¿verdad? Y podemos entender más sobre Dios, sobre que Dios posee una mente y un cuerpo, y también Dios no es solamente Padre celestial, sino también Madre celestial. O sea, Dios nuestro Padre celestiales. Y pues Dios nos creó también para que nos relacionáramos con Él. Y aquí es donde viene la siguiente ley, que es la ley de reciprocidad. Entonces, Dios nos creó para que nosotros viviéramos en relación junto con Él. Esta ley dice que existen dos partes, un sujeto y un objeto, y que interactúan entre sí. Tanto el sujeto y el objeto tienen una acción de dar y recibir, por eso se llama la ley de reciprocidad. Y existen ciertos requisitos para que pueda haber esa acción de dar y recibir. Tiene que haber sujeto y objeto, tiene que haber correlatividad y tienen que tener un propósito en común. Entonces, este principio de la reciprocidad es simplemente eso, es simplemente tener acción de dar y recibir, o sea, tener una relación, ya sea con una persona o con un objeto, ya sea visible o invisible. Entonces, eso es la acción de dar y recibir. Ese es el otro principio que vamos a estudiar a continuación. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a nosotros, los seres humanos, para establecer este fundamento de cuatro posiciones que se viene dado a través de la acción de dar y recibir. ¿Qué es el fundamento de cuatro posiciones? Bueno, el fundamento de cuatro posiciones es cuando sujeto y objeto, o sea, dos personas o dos seres, se unen o tienen una acción de dar y recibir centralizada en un mismo propósito y dan como resultado, ¿verdad?, ese propósito hecho sustancial. Eh, entonces, el fundamento de cuatro posiciones dice el principio divino, que es la base para que cualquier cosa exista. Todas las cosas que existen basadas en un fundamento de cuatro posiciones. O sea, que existen basadas en una relación de dar y recibir. Nosotros, por ejemplo, el ser humano, nosotros existimos en base a una relación de dar y recibir entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Nuestra mente y nuestro cuerpo constantemente están teniendo dar y recibir, una relación entre ellos, y nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero tienen una acción de dar y recibir nuestra mente y nuestro cuerpo, ya porque eso ocurre naturalmente. Por ejemplo, un átomo llega a existir porque existe un protón y un electrón que tienen una acción de dar y recibir entre sí. Entonces, ellos cuando interactúan entre sí, forman un átomo.
forman una entidad superior a cada uno de ellos. Igual el ser humano, cuando un hombre y una mujer, ¿verdad? Se relacionan centralizados en un propósito común, propósito divino de Dios, y forman una familia, entonces ahí se forma un fundamento de 4 posiciones, ¿verdad? A nivel familiar. Entonces ellos forman una familia y la familia aparece como el punto número 4, el resultado. Eh, yo sé que voy un poco rápido, hermanos, pero esta conferencia es muy, muy larga y ya casi me quedan solo 20 minutos, entonces voy más rápido todavía. Así que prepárense, abrochen sus cinturones. Entonces, Dios nos creó para ser ese objeto. Dios, por supuesto, siendo nuestro Padre Celestial, Dios quiere relacionarse con sus hijos. Entonces, Dios nos creó para relacionarse con nosotros. Nosotros somos el objeto de Dios. Entonces, fuimos creados para experimentar junto con Dios armonía, belleza, alegría y amor, porque estas 4 cosas vienen con la respuesta del objeto. Entonces, Dios quería sentir estas cosas. Ustedes piensan que Dios, porque es Dios, ya es todopoderoso, entonces Él ya siente alegría infinita siempre. Pero ¿cómo se produce la alegría? La alegría se produce a través de la acción de dar y recibir. No puede haber alegría si uno está solo, no puede haber amor si uno está solo. Entonces Dios no podía experimentar esas cosas también estando solo. Dios no podía experimentar el amor estando solo, Dios no podía experimentar la alegría. Entonces Dios se vio en la necesidad, por supuesto, de crear un objeto con el cual él relacionarse y poder experimentar estas cosas. Porque repito, estas cosas como el amor, la alegría, la belleza y la armonía solamente se pueden experimentar cuando nos relacionamos con alguien. No podemos experimentarlo solo. El amor no es nuestro, ¿verdad? El amor es para alguien más, ¿verdad? El amor verdadero jamás puede ser, el amor que nosotros tenemos verdadero no puede ser nuestro, jamás. El amor existe para alguien más, ¿verdad? Existe para el objeto. Entonces Dios, siendo un Dios de amor verdadero, por supuesto, quería tener un objeto especial y tardó muchos miles y miles de millones de años creando el ambiente para crear su objeto especial, sus hijos, con el cual él pudiera compartir ese amor que él tiene, ¿verdad? Y tener esa acción de dar y recibir con sus hijos. Y esa acción de recibir entonces iba a permitir a Dios experimentar todos esos sentimientos de amor, belleza, alegría y armonía. Y por supuesto nosotros también, ¿verdad? Siendo hijos de Dios íbamos a experimentar estas cosas. Pero debido a que existe el principio de que ese objeto tenía que ser libre, ¿verdad? Ese objeto que Dios iba a crear tenía que tener libre albedrío. ¿Por qué? Porque el amor es algo que se entrega eh, libremente, con libertad. No se puede obligar a alguien a amar a alguien más, ¿verdad? Porque no sería amor verdadero. El amor verdadero únicamente se da cuando existe libertad entre ambas partes. Por eso Dios creó al ser humano también eh, con esa libertad de poder amar a Dios. Pero por causa de eso, entonces el ser humano se apartó, causa de esa libertad, ¿verdad? Se apartó y Dios terminó quedando solo. Y por supuesto, como dice la Biblia, Dios experimentó una profunda tristeza, ¿verdad? En Génesis 6:6. Entonces, ese es el propósito por el cual nosotros fuimos creados, hermanos. Básicamente fuimos creados para ser el objeto de Dios. Somos sus hijos, todos, cada uno de nosotros, y tenemos ese gran privilegio de que Dios es nuestro Padre y fuimos creados para relacionarnos con Dios. Automáticamente, esa es nuestra posición en el universo, ¿verdad? Es la posición que debemos ocupar y por ende debemos trabajar cada uno de nosotros en mejorar nuestra relación con Dios, en fortalecer nuestra relación con Dios eh, y de esa manera cada vez que lo hagamos más y más estaremos cumpliendo con aquello por el cual fuimos creados. Por tanto, vamos a sentir armonía, belleza, alegría y amor en nuestras vidas. Ese es el propósito por el cual Dios nos hizo, para ser ese objeto con el cual Él pueda
relacionarse. Entonces, para cumplir ese rol de ser el objeto de Dios, el principio divino nos explica que tenemos que cumplir tres grandes bendiciones, ¿verdad? Bien, aquí esta diapositiva pues lo explica un poquito más claro cómo el ser humano está constituido y cómo el ser humano se asemeja a Dios. Pueden ver que nosotros tenemos un corazón, un carácter interno, una forma externa. Así también Dios también tiene un corazón con la capacidad de sentir las mismas emociones. Entonces no pensemos de que, como había dicho antes, ¿verdad? Que Dios, porque es Dios, Él no necesita experimentar alegría o Él no necesita experimentar nada de eso, ¿verdad? En realidad no es así. Dios sí necesita un objeto con el cual relacionarse para experimentar el amor. Es la única manera que Dios puede experimentar amor es a través de relacionarse con el ser humano, que es su hijo. Por eso esa relación que vemos ahí en la pantalla, la relación de padre e hijo, ¿verdad? Que ya había mencionado ayer también, que es la relación más poderosa que existe en el universo. Todas las otras relaciones, ¿verdad? Con esposo y esposa, eh, padres e hijos, ¿verdad? Físicos en la tierra, hermanos y hermanas. Todas esas otras relaciones se alimentan de esta. Esta es la primera, ¿verdad? Relación que nosotros debemos tener en nuestra vida. Nosotros con Dios. Y de esa manera, naturalmente, el amor va a fluir hacia las demás otras relaciones que nosotros tengamos, tanto relaciones entre cónyuges, entre hermanos, entre padres e hijos, ¿verdad? Porque ese es el centro del universo. Es la verdad más eh, increíble, ¿verdad? Que nosotros podemos llegar a entender de que debemos fortalecer nuestra relación con Dios y que es lo más importante que nosotros tenemos en nuestras vidas. Bien, entonces, pero para ser ese objeto de Dios, por supuesto, no es fácil, ¿verdad? Todos tenemos dificultades, todos tenemos características, como había dicho ahora antes también, tenemos una parte mala que tiene malos deseos. Entonces, tenemos que ir trabajando en nosotros mismos para convertirnos en ese objeto de Dios, cosa que no es fácil. El principio divino explica que para que nosotros seamos esos objetos de Dios, tenemos que cumplir tres grandes bendiciones. Entonces, la primera bendición habla sobre crecer. Crecer significa cultivar el carácter, o sea, unir mente y cuerpo centralizado en Dios. Y así de esa manera formar un individuo maduro, un individuo perfecto. Ese individuo sería uno con Dios, se convertiría en el templo de Dios y posee naturaleza divina. O sea, sería un hombre perfecto, así como lo fue Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Jesús. Jesús pudo llegar a cumplir esa primera bendición. O sea, Jesús era perfecto. Por eso Jesús decía, el que me ve a mí, ve a Dios. Porque una persona que llega a la perfección puede manifestar a Dios sin ningún problema. Ahora Dios se pone manifiesto a través de él. Porque fuimos creados para eso, para hacer el templo de Dios y para que Dios habite en cada uno de nosotros, siempre, sin excepción. Entonces, la bendición número uno es crecer. La bendición número dos es multiplicar. Multiplicar fácil, ¿verdad? Una vez que cumplimos la primera bendición, pues naturalmente la segunda es como natural, ¿verdad? Ocurre naturalmente. Un hombre que ha cumplido la primera bendición, o sea, que llegó a la perfección, se une con una mujer que también ha cumplido la primera bendición, o sea, que también es una mujer que ha llegado a la perfección para formar una familia y tener hijos. Entonces, imagínese un hombre que llega a la perfección, una mujer que llega a la perfección, cada uno de ellos refleja la característica, el hombre refleja característica masculina de Dios y la mujer refleja la característica femenina de Dios. Entonces imagínese un hombre y una mujer que tengan la autoridad de decir, el que me ve a mí, ve a Dios, como lo hizo Jesús, ¿verdad? Que Jesús tenía esa autoridad. Entonces esos hijos naturalmente viven con Dios, ¿verdad? Ya no tienen que ir a la iglesia ni nada, porque Dios está ahí en sus padres. Sus padres es lo más sustancial que de Dios, ¿verdad? Los padres van a ser para los hijos Dios y Dios se va a poner de manifiesto sin ningún problema en los padres. Entonces esos hijos van a crecer y alimentarse toda su vida con el amor de Dios, ¿verdad? Porque Dios vive con ellos, con sus padres. Entonces,
Y esos hijos, por supuesto, se van a multiplicar a familias, ideales, sociedades, naciones. Y este sería el mundo ideal, el mundo que Dios había pensado construir, donde todas las personas llegaríamos a ser personas ideales, donde alcanzaríamos la perfección sin ningún problema y donde formaríamos familias ideales, siempre centralizada en Dios. Sería el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino que Dios pensó hacer de un inicio. Entonces, esta es la segunda bendición, multiplicar, y todos estamos llamados a cumplir con esta segunda bendición. Y la tercera bendición es dominar. Todos los seres humanos, luego de eso, de que formaron familias y sociedades ideales, juntos, centralizados en Dios, por supuesto, dominarían a la creación eh, con la sabiduría de Dios y darían a la creación lo que la creación necesita y también tomarían de la creación solo lo necesario sin contaminarla, sin destruirla, sin extinguir las especies como existe hoy, ¿verdad? Entonces, este sería el reino ideal, el reino de los cielos, donde los seres humanos haríamos uso de la creación, pero de una manera sabia. ¿Qué sabiduría? La sabiduría de Dios, cómo administrar la creación y cómo administrar los recursos de la naturaleza y cómo cuidarlos también. Entonces ese sería un mundo ideal, ¿verdad? Y ahí viviríamos prácticamente en el reino de los cielos. Entonces estas son las tres grandes bendiciones, hermanos. Fuimos creados todos para cumplir estas tres grandes bendiciones y una vez que cumplamos estas tres grandes bendiciones, pues cada una de ellas es el objeto para la alegría de Dios. Dios siente alegría y ese principio divino cuando nosotros cumplimos cada una de estas tres bendiciones. Y estas tres bendiciones no es que nos las inventamos, ¿verdad? No se le inventó el principio divino ni nada, sino que son las que Dios le dio a Adán y Eva justo después de que los creó. Les dijo, crecer, multiplicados y dominar. Entonces, eso es lo que ellos y sus descendientes tenían que hacer por siempre, para la eternidad. Y eso es el propósito entonces por el cual fuimos creados. Fuimos creados para ser ese objeto de Dios, que Dios pueda relacionarse con nosotros. ¿Y cómo nos convertimos en el objeto de Dios? Entonces, cumpliendo con las tres bendiciones, ¿verdad? Ese es el propósito de nuestra existencia. Y cuando cumplimos con el propósito de nuestra existencia, entonces sentimos felicidad, sentimos que tenemos valor, sentimos que estamos cumpliendo con aquello por el cual fuimos creados. Y por el contrario, si no hacemos aquello por el cual no fuimos creados, si no cumplimos en ser el objeto de Dios, en que Dios pueda relacionarse y vivir con Dios, ¿verdad? Nuestra vida, entonces vamos a sentir todo lo contrario, vamos a sentir nuestra vida sin propósito, sin ningún sentido, sin dirección. Y ahí comenzamos a deprimirnos y a buscar en otros lugares eh, llenar ese vacío. Pero como dice la canción, ¿verdad? Solo Dios hace al hombre feliz. Y es esto que estamos explicando ahorita, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir, hermano, porque ya solo me quedan como 13 minutos. Y vamos a hablar sobre una ley que es muy importante también para hablar, que es la ley de crecimiento. Y es que todas las cosas de la creación necesitan un periodo de tiempo para poder crecer. Todas las cosas de la creación sin excepción. Las plantas necesitan un periodo de tiempo. El ser humano también necesita un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo, el principio divino lo divide en tres: formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces, pero las cosas de la creación crecen a través de la fuerza autónoma del principio. Quiere decir que crecen sin ningún esfuerzo, o sea, sin hacer ningún esfuerzo. Nosotros también crecemos sin hacer ningún esfuerzo, pero crecemos físicamente, ¿verdad? Todo el mundo llega a la adultez, a la madurez física, sin hacer ningún esfuerzo. Pero no es así espiritualmente. Espiritualmente sí necesitamos educarnos, necesitamos ir a la escuela, estudiar, aprender cosas. Entonces, el ser humano espiritualmente tiene que cultivar su espíritu para poder llegar a ser un ser humano maduro, un ser humano perfecto. Y ese es el camino del crecimiento espiritual que todos nosotros tenemos que recorrer. Y nadie más lo va a recorrer por nadie, ¿verdad? Podemos ir a las iglesias, podemos ir a asistir a conferencias, etcétera. Lo que nos pueden ayudar es a instruirnos, a guiarnos, a qué pasos debemos tomar, por qué camino tenemos que ir, etcétera. Pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Nadie más, ni siquiera Dios, va a intervenir en el trabajo
cultivar el espíritu de nosotros, porque es un trabajo que depende única y exclusivamente de nosotros. Nadie nos va a ayudar. Nuestro cónyuge no nos va a ayudar, nuestros hijos no nos van a ayudar, absolutamente nadie. Es un camino solitario. Y por supuesto vamos a tener apoyo de Dios, ayuda de Dios, inspiración de Dios, el amor de Dios siempre con nosotros, pero tenemos que hacer el trabajo nosotros. El crecimiento espiritual es individual. Entonces, el ser humano fue creado de esa manera, que él tiene que poner su porción de responsabilidad para poder llegar a la madurez espiritual. A la madurez física es natural, eso es por la fuerza de la naturaleza llegamos, pero la madurez espiritual no es así. Por esa razón, aquí como aparece en esta ecuación, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es igual a la responsabilidad de Dios más la responsabilidad del hombre. ¿Por qué? Porque una vez que Dios creó al hombre con esa responsabilidad propia de crear su propia perfección, ¿verdad? Nosotros somos responsables por nuestra propia perfección. Entonces ya no depende de Dios, la voluntad de Dios ya no depende de lo que Dios haga, sino que de lo que el ser humano también haga. Porque Dios le dio al ser humano libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío que Dios nos dio. Entonces ya no todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Ahora Dios depende de si el ser humano cumple o no su parte de responsabilidad. Parece algo ilógico, ¿verdad? Pensar o algo contradictorio. Dios es todopoderoso, pero a la vez no lo es todopoderoso, porque Dios no siempre puede hacer su voluntad. Antes de que existiera el ser humano, sí, todo lo que pasaba era la voluntad de Dios. Pero cuando Dios tuvo a sus hijos, al ser humano, y lo creó con esta responsabilidad propia, con este libre albedrío, entonces ahora no todo lo que ocurre es lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque el ser humano puede cumplir con su porción de responsabilidad o no puede cumplir. Ojalá puedan entender esta parte, ¿verdad? Que si no lo entienden, pues pueden hacer preguntas, no se preocupen. Pero básicamente cuando el ser humano fue creado por Dios, al tener esa libre libertad, libre albedrío, esa responsabilidad propia, entonces él puede decidir si desea hacer la voluntad de Dios o no. Por supuesto, todos fuimos llamados y creados por Dios para hacer su voluntad solamente, única y exclusivamente. Pero por causa de esa libertad ya todos sabemos lo que ocurrió en la caída. Ya todos sabemos que el ser humano desobedeció. Entonces, y no ocurrió la voluntad de Dios. Y no ha ocurrido. Vemos que en el mundo entero sí es lleno de caos, de conflictos, de guerras, mucha mentira hay en el mundo, ¿verdad? Entonces, no todo lo que ocurre en el mundo es la voluntad de Dios, pero no es porque Dios no lo quiera, sino porque el ser humano no cumple con su responsabilidad. Eh, entonces, Dios es todopoderoso, pero eh, cuando el ser humano es todopoderoso dentro de sus principios, Dios. ¿Verdad? Dentro de los principios de Dios, Dios es todopoderoso. Y este principio, el libre albedrío, es un principio de Dios, creado por Dios. Entonces, espero, hermano, que hayan entendido esa parte ahí, ¿verdad? Le expliqué un poco rápido, pero es porque ya tenemos poco tiempo. Y vamos a la última parte. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla al final, ¿verdad? Entonces, cuando Dios creó el universo, lo creó también asemejándose a la estructura del ser humano. Dios creó el mundo físico y el mundo espiritual. Así como el ser humano posee un carácter interno, forma externa, o sea, una mente y un cuerpo, así el macrocosmos también existe con esa dualidad. Y Dios creó al ser humano en el centro del macrocosmos para que pudiera dominar tanto el mundo espiritual como el mundo físico. Cuando decimos macrocosmos, nos referimos a mundo espiritual y mundo físico, las dos dimensiones, ¿verdad? Son dos dimensiones diferentes. El mundo espiritual es eh, invisible, pues no lo podemos ver con nuestros cinco sentidos físicos. Y pues el mundo físico, y sí lo podemos, sí, sí, ya sabemos que es, ¿verdad? Todos sabemos qué es el mundo físico porque vivimos en él. Pero una vez que ya dejemos este mundo físico, pues vamos a ir al mundo espiritual y ahí vamos a conocer más el mundo espiritual más. Entonces sabemos que tenemos cinco sentidos espirituales que fueron dados por Dios para que dominemos el mundo espiritual. Así como dominamos el mundo físico, ¿verdad? Vemos que el ser humano es la especie dominante, no existe ningún otro ser
en este planeta Tierra ni en el universo que esté por encima del ser humano. Tenemos el total dominio, ¿verdad? Físico. Entonces así también tendríamos que tener el total dominio en el mundo espiritual. Pero ahora las cosas espirituales nos dan miedo más bien, ¿verdad? Nos da miedo saber de espíritu, vemos un fantasma, salimos corriendo, vemos que está la luz apagada, la encendemos, corrimos, ¿verdad? Que tenemos miedo que nos salga un espíritu, que nos salga, qué sé yo, un fantasma. Pero originalmente fuimos creados para dominar el mundo espiritual. Incluso originalmente, cuando una persona fallece, no sería un momento de tristeza, sino de celebración. Porque es como que cuando uno se va a graduar, ¿verdad? De la universidad. La persona que se gradúa, ¿qué hacen? Fiesta, ¿verdad? Porque ya no necesita más ir a la universidad, no necesita más ir al colegio, no necesita más seguir estudiando porque ya tiene su título. Entonces, de la misma manera, cuando una persona en el mundo original, ¿verdad? Si el ser humano no se hubiera apartado de Dios, en lugar de estar de luto y estar triste porque una persona se fue, o porque una persona se murió, digamos, más bien celebraríamos, ¿verdad? Haríamos fiesta. ¿Por qué? Porque ya se recibió, ya no necesita estar en este mundo físico, ya cumplió su propósito, ya va a una etapa superior. Y no es que esa persona no la podríamos seguir viendo, sino que siempre la veríamos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu estaría intacto, nuestros cinco sentidos espirituales estarían intactos y por lo tanto pudiéramos contactar y tener siempre comunicación con esas personas sin ningún problema. Ya no fuera algo como ahora que le tenemos miedo a los fantasmas, ¿verdad? Pero ahora sí hay que tenerle miedo porque el mundo espiritual sí está lleno de personas malas. Entonces hay que, sí, es mejor tenerle miedo, ¿verdad? Es como cuando uno se va a un callejón y está lleno de pandilleros. Entonces, por supuesto que hay que tener miedo, por supuesto que hay que tener precaución, ¿verdad? Porque le pueden hacer daño. Entonces, el mundo espiritual también, hay muchos espíritus malos, muchas personas que se fueron al mundo espiritual con un nivel muy bajo, entonces causan daño, más bien. Por eso mejor, por ahora, ¿verdad? Mientras estamos en el proceso de restaurarnos, mejor no tener contacto con el mundo espiritual hasta que puedas estar más limpio, ¿verdad? Sea un lugar más limpio que lo que es ahora. Bien, entonces ya para finalizar mis últimos 2 minutos que me quedan, voy a explicar sobre el crecimiento espiritual. Eh, Dios nos creó con un cuerpo espiritual y un cuerpo físico, y el principio divino dice que el cuerpo físico y el cuerpo espiritual son iguales, así como nosotros vemos nuestro cuerpo físico, así idéntico es nuestro cuerpo espiritual, igual, igual, ¿verdad? Y que, bueno, nosotros recibimos de Dios amor y verdad. Y ese elemento es un elemento espiritual que va como alimento a nuestro espíritu. Por supuesto, nosotros, nuestro cuerpo físico, recibimos también alimento físico, ¿verdad? Que es la comida que nosotros ingerimos, ya sea el arroz, frijoles, sopa, etcétera, carnes, gallo pinto, todo eso, ¿verdad? Entonces son alimentos físicos. Pero el amor y la verdad es un alimento que es espiritual y que viene de Dios. Entonces, nosotros al recibir el amor y la verdad de Dios, el espíritu automáticamente envía buenos elementos espirituales al yo físico. Y el yo físico se alimenta de estos elementos espirituales. No, no es que se alimenta, sino que le ayudan al yo físico. Primero le mejoran la salud también, ¿verdad? Si son buenos elementos espirituales y son muy fuertes, entonces incluso pueden mejorar la salud de ese individuo. Y no solo eso, le positiviza para hacer buenas acciones. Entonces ahí es donde sentimos esa inspiración, cuando nosotros escuchamos alguna verdad, cuando nosotros nos sentimos amor de algo, de alguien, ¿verdad? Entonces sentimos inspiración, ¿verdad? Entonces esa inspiración son esos elementos espirituales que estamos recibiendo y después entonces nos sentimos con ganas de compartir con los amigos, ¿verdad? De compartir algo, de ser generosos, ¿verdad? Entonces esas son esas buenas acciones que hacemos es por causa de esos elementos buenos espirituales que hemos recibido. Y de esa manera, al hacer buenas acciones, enviamos elementos de vitalidad a nuestro yo espiritual. O sea, los elementos de vitalidad son las buenas acciones. Y las buenas acciones nos ayudan a crecer espiritualmente. O sea, son dos cosas las que nos ayudan a crecer espiritualmente. El amor y la verdad de Dios y las buenas acciones, que son los elementos de vitalidad. Entonces, esos son los dos alimentos que nos ayudan a crecer espiritualmente.
porque todos sabemos bien lo que nos hace bien físicamente, lo que nos ayuda a crecer físicamente, ¿verdad? Tenemos que dormir bien, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que comer 3 veces al día, tomar agua, etcétera. Qué bien que sabemos cómo cuidar nuestro cuerpo físico, pero de esa misma manera tenemos que saber cómo cuidar nuestro yo espiritual, nuestro cuerpo espiritual, porque también tiene necesidades. Por tanto, debemos siempre buscar ese alimento espiritual, el amor y la verdad, y también hacer buenas acciones. No siempre tenemos ganas de hacer buenas acciones, ¿verdad? A veces no tenemos ganas, de hecho nadie, pues, yo igual, ¿verdad? Muchas veces no tengo ganas de ser bueno, para nada, pero es porque tenemos primero que alimentarnos de ese amor y esa verdad de Dios. Tenemos que buscar ese amor y esa verdad de Dios, alimentarnos y naturalmente vamos a querer ser generosos con los amigos, vamos a querer compartir, ¿verdad? Porque tenemos esos buenos elementos espirituales ya en nuestro cuerpo físico, entonces deseamos hacer buenas acciones. Fácilmente se nos hace hacer buenas acciones. Entonces debemos procurar esos dos alimentos, hermanos y hermanas, y esos son los alimentos que nos ayudan a crecer espiritualmente. Y ese es el camino que tenemos que llevar para llegar a la perfección, a cumplir con la primera bendición. Entonces, lo repito nuevamente, el amor y la verdad de Dios y las buenas acciones. O sea, alimentar nuestro espíritu siempre con amor y verdad y hacer buenas acciones en nuestro día a día. Por eso cuando las personas pierden su cuerpo físico, o sea, se mueren, ¿verdad? Ya no pueden hacer buenas acciones. Entonces, ¿cómo crece espiritualmente? Por eso todas las religiones aconsejan que tenemos que hacer buenas acciones, tenemos que ser buenos mientras tengamos un cuerpo físico aquí en la tierra. Como dice el dicho, ahora mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, hermanos, gracias por haber asistido este día. La conferencia tiene mucho contenido, ¿verdad? Tiene muchas cosas, pero tuve que hacer un resumen, ¿verdad? Para que podamos abarcar en su totalidad el contenido que toca hoy. Mi hermano, para mí, por mi parte, fue un placer haberles asistido el día de hoy y haberles acompañado en esta conferencia de los principios divinos. Me ha tocado el día de hoy, ¿verdad? Y ayer, entonces, pero vamos a tener más conferencistas en estos otros días, así que manténgase al tanto. Adelante, Omar. Bien, muchas gracias, Rodolfo. Damos un fuerte aplauso a Rodolfo por esta conferencia. Y hermanos, amigos, es el momento de las preguntas. Si tienen alguna pregunta, si quiere la respuesta, ahí está el conferencista antes que se vaya. Va largo ahorita. Y si tienen algún comentario también, pueden hacerlo desde el momento, porque ya después van a hacer otras conferencias, ¿verdad? Y para que hayamos claro a las próximas, es mejor preguntar en este momento. Bien, parece que no tenemos preguntas ni comentarios. Yo tengo uno. Buenas noches. Ah, ok, está don Jimmy. Eh, Adelante, don Jimmy. Muchas gracias, gracias. No es pregunta, no es pregunta. Es más que todo recordar que la palabra del tema de hoy, principios de la creación. Quiero enfatizar, pues, el trabajo está de disposición, excelente. Principios de la creación son muy importantes y son la base para que nosotros podamos entender cómo los principios de la creación tienen que de nuevo ser recreados, tienen que volver al punto de partida. De hecho, los principios de la creación nos hablan que todos nosotros tenemos características duales. No olvidemos ese punto de las características duales, que tenemos un yo espiritual y un yo físico, que todo ocurre en etapas de formación, crecimiento, perfeccionamiento, que tenemos responsabilidad personal, ¿ok? Que las leyes de Dios y las leyes que tenemos que cumplir nosotros tenemos que hacerlas de una manera natural, que no se mire como leyes, sino como parte de nuestra vida. Enfatizo esto porque los temas que continúan se ligan al principio de la creación. Si no entendemos el principio de la creación bien, de nuestro yo espiritual, nuestro yo físico, que solo se nace una vez, que el espíritu es eterno,
y no se vuelve con el cuerpo físico. Es muy importante esto para entender entonces algo que vamos a estudiar que se llama la vida espiritual y la muerte espiritual, como la muerte física y la muerte espiritual como tal. Pues no quiero ahondar más en temas posteriores, sino que el tema de los principios de que la creación es existencia de Dios. Existencia de Dios, absolutamente su plan. Es como que usted diga, voy a comprar un terreno para una casa. Entonces, usted tiene idea ya, tiene un plan. El terreno, la casa, y lo va diseñando. ¿Con qué fin? Para habitar ahí. Y cuando uno habita, uno goza, festeja, comparte. Entonces Dios quería ese festejo, ese gozo. Entonces comenzó al desarrollo de la era, ¿verdad? Que en la Biblia narra que son seis días. La ciencia dice que son 6 eras. Pues todo va en concordancia hasta que Dios puso a sus primeros hijos. Y que los principios de la creación empezaran a tener valor con cada respiro, con los primeros antepasados. Posteriormente ocurre que los principios de la creación no se siguen dando, pero no hay un cumplimiento por irresponsabilidad humana. El tema de hoy, que fue dado ayer también, que continuó hoy, por favor repasen. Si no tienen el libro del principio divino en PDF, para los que nuevos, para los que no tengan, por favor pidan. Se los pasamos, lean los temas como repaso, reforzamiento, y van a encontrar que las palabras que oyeron hoy serán más fuente de bendición para su vida. Muchas gracias. Señor Vargas, es su turno. Muchas gracias. Saludos, Jimmy. Muchas gracias. No, todo bien. Entonces, seguimos mañana solamente. Todo claro. Ok, Y muchas entendido. gracias, señor Jimmy, señor Jerónimo. Bueno, recordarles que este seminario es de lunes a viernes y continuamos el lunes, sería el próximo encuentro. Y bueno, pues agradecido con todos los que se unieron a este seminario. A ver, mire que están escribiendo desde Inglaterra. Saludos al señor Jairo. Saludos hasta León, Katia, hasta Perú, señora Marcia. Y bueno, muchas gracias a todos. Va creciendo la comunidad. Y si no hay más que agregar, bueno, que todos tengan una feliz noche, buen descanso para todos. Buenas noches, hermano. Consigamos invitados para el lunes. Vemos personas que puedan escuchar y unirse también y ser parte, ¿verdad? Buenas noches. Ok, buenas noches. Nos vemos en la vigilia. Buenas Nos noches. vemos en una hora. Buenas noches a Perú. No hay foto hoy. A ver, Es si cierto, tienen tomamos la una foto. foto. Solo Bueno, preguntaba. pues prepárense, Ok, Claro, dígalo. claro que sí, podemos tomar la foto. hagan su mejor pose. Y hermanos, ¿a la cuenta de cuánto? De 3. Nos vemos en la vigilia. A la cuenta de 3. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Otro. Se Listo. ven hermosos. Listo. Bueno, buenas Listo. noches, hermanos. Buenas noches, Hasta el hermanos. lunes. Buenas noches, nos vemos. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones.